Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a resolver este circuito por el método de nodos, ¿no? Si fueran mallas ya sabríamos cómo resolverlo, ¿no? Haríamos una malla, dos mallas, tres mallas, ¿no? Sacamos las ecuaciones de las mallas, encontramos I1, I2, I3 y encontramos todo lo que necesitemos. Ya. En nodos es el método contrario. En mallas sacábamos ecuaciones de corriente, ahora sacamos ecuaciones de voltaje. Esto es un nodo, ¿no? Tener que elegir un nodo así. Todo esto es un nodo, un punto que tiene el mismo voltaje. Este sería otro nodo. Y el último sería el que está acá abajo. Ya, ahí están los tres nodos. Bueno, entonces vamos a tener que elegir uno de esos tres nodos y darle el valor de referencia, o sea, darle una referencia, hacerlo valer 0 voltios, conectarlo a ese símbolo. Puede ser a cualquiera de los tres, puede ser a este, puede ser a este o al de abajo. Yo recomiendo poner el valor de referencia al nodo más grande. ¿Cuál es el nodo más grande? El de abajo. ¿Ya? El de abajo es el nodo más grande, por lo tanto yo recomiendo poner referencia al más grande para que se le facilite el análisis del circuito. Ya, entonces a los nodos vamos a darles nombres, ¿no? Puede llamarlo N1, N2, B1, B2, BA, B, como usted quiera. Al primer nodo le voy a dar valor, lo voy a llamar B1, a este de acá lo voy a llamar B2. El de abajo se debería llamar B3, pero directamente lo voy a llamar 0 voltios, porque es un nodo que tiene valor de 0. ¿Por qué tiene valor de 0? Porque le conecté esto de acá, ¿no? Ya, entonces pones los nombres a los nodos B1, B2 o BA, BB, BC, como tú quieras. Y al nodo más grande que le conectaste la referencia le das el valor de 0 voltios. O ya directamente lo llamas nodo 0 voltios, sabiendo que su valor es 0, ¿no? Ya vamos a seguir unos pasos. Primer paso es detectar fuentes de voltaje para unir nodos. En este caso no hay fuentes de voltaje, ¿no? Puede darse cuenta que en este ejercicio no hay fuentes de voltaje. Si se pudo dar cuenta de eso, escriba OK. Este paso no lo vamos a hacer porque para este ejercicio no hay fuentes de voltaje. Ya. Segundo paso es analizar las corrientes de cada nodo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar el nodo B1. Voy a analizar el nodo B1. B1. Mire la forma que tiene B1. Tiene una forma así. Ahí está el B1, ¿no? Yo puedo darme cuenta, y aquí está entrando una corriente de 3 amperios.
Se borra esto. ¿Ya? Aquí hay una corriente que va para abajo o que va para arriba. Esa corriente tú puedes inventarte el sentido de la corriente. Tú puedes dibujar la que va para abajo o que va para arriba, como tú quieras. Tú te lo inventas, ¿no? Yo quiero inventarme la que va para abajo, ¿no? Y le voy a dar un nombre. Corriente, puedo ponerle números, puedo ponerle letras. Voy a llamarla ya. Va para abajo y ya. Acá yo puedo inventarme una corriente que va para la derecha o una corriente que va para la izquierda. Es lo que tú quieras inventarte, ¿no? Yo voy a inventármela y decir que va para la derecha. Y esta se va a llamar IB. Entonces vamos acá, la pongo y le llamo IB. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a usar una ecuación muy interesante que quiere decir que las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el dibujito que hice acá, ¿no? Díganme, ¿quiénes son las que entran y quiénes son las que salen? Clarito, yo estoy viendo que está entrando 3 amperios. Mira, está entrando 3 amperios. Entonces, del lado de las que entran voy a poner 3. Y de las que salen voy a poner ahí a, como dice sumatoria, suma es más y B. Es un juego, ¿no? En un lado de la igualdad voy a poner las que entran. Esta es la que entra. Y del otro lado de la igualdad voy a sumar a las que salen. Esta y esta. Las puse acá. Si está entendido, escribo OK. Si tienen alguna pregunta, háganla. Bueno, yo tengo una ecuación. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Ya. En el método de mallas que vimos en la clase pasada, las ecuaciones eran con corrientes, ¿no? 2, 3 y 2, no, qué sé yo, 3 y 2, 5 y 1, más 3 y 2, igual a 10. Cosas así teníamos, ¿no? O teníamos menos 3 y 1, más 4 y 2, igual 5, ¿no? Entonces teníamos dos ecuaciones, con esto de acá resolvíamos. Este me decía cuánto valía I1 y cuánto valía I2. ¿Se acuerda de eso, no? Ya. Ese es el método de mallas. En el método de nodos usted va a tener ecuaciones no con corrientes, sino que con voltajes. Con V1, con V2, ¿no? Ya. No va a tener ecuaciones con corrientes, porque ecuaciones con corrientes es con mallas. Usted aquí va a tener ecuaciones con voltajes. Entonces, pero profesor, yo tengo ahí corriente y A y B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traducir esas corrientes a voltajes. Repito, como las ecuaciones que vamos a encontrar son ecuaciones de voltajes, todas las corrientes que tengamos
vamos a traducirlas a voltajes, las vamos a cambiar de idioma como quieras. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, vamos a analizar cada resistencia. Vamos a analizar las resistencias. Las corrientes que pasan por las resistencias, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Mira, ahí está, ¿no? La primera resistencia, por ahí pasa una corriente que se llama IA. Aquí está IA, ya. Ahora, en la parte de aquí, en esta parte de aquí, ¿qué nodo está? Está el nodo B1. Mire, todo esto que está aquí es el nodo B1. Y se da cuenta, arriba está el nodo B1. Me sigue hasta ahí me sigue, si hasta ahí me sigue, escribo así. Estoy copiando la resistencia con la corriente que pasa por ella y en la parte de arriba está el nodo B1. ¿Ya? En la parte de abajo hay otro nodo. Ese nodo se llama 0 voltios. Ese nodo ya no le he dado un nombre, pero sí sé que vale 0. Vale 0 voltios. ¿Ya? Si yo quiero sacar el voltaje aquí, usted sabe que la fórmula de voltaje que tenemos es voltaje igual a I por R, ¿no? Entonces el voltaje ahí sería I por R, que sería la corriente, que es IA, por 2. Eso sería el voltaje, ¿no? ¿Ya? Pero en lugar de poner voltaje, voy a poner el resultado del voltaje como si lo midiera con un multímetro. Vamos a poner aquí un multímetro. El multímetro tiene dos cables. Tiene un cable rojo, mido aquí el voltaje, y tiene un cable negro. ¿Cómo hace un multímetro para funcionar? El multímetro dentro de sí hace una resta de lo que está en el cable rojo menos lo que está en el cable negro. ¿Ya? Vamos a escribir esa resta. Voltaje que está en el cable rojo, que es positivo, menos el voltaje que está en el cable negro, que es negativo. Entonces, del lado izquierdo tengo 2 por IA, ordenándolo. Y el voltaje que está en el cable rojo, que es el positivo, es B1, miren. Entonces esto es B1 menos el voltaje que está en el cable negativo, que es 0, ¿no? B1 menos 0. Ya. Hasta ahí me sigue, si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si tiene una pregunta, haga. Bueno, como usted se da cuenta que yo quiero traducir esta corriente IA y pasarla a voltaje, voy a despejar IA. Si yo de eso que he encontrado ahorita, despejo IA, me va a quedar que IA es igual a P1 para 2, ¿no? ¿Por qué? Porque menos 0 se elimina, ¿no? Menos 0 se lo puedes borrar. Y te queda IA es B1 para 2. Y eso me va a servir para traducir de corriente a voltaje, porque todo lo tengo que dejar en voltaje en nodos. Entonces, esto me va a quedar B1 para 2. Y ya traduje la corriente IA, me falta traducir la corriente IB. Si hasta ahí me sigue, escribo así. Si tiene alguna pregunta, hágalo. Ya, vamos a hacer el mismo análisis para la corriente IB. Voy a guardar esto acá arriba para no perderlo. ¿Ya? Y el resto voy a borrar, ¿no?
Ya, vamos a analizar la corriente IB. La corriente IB es la que pasa en la resistencia de 5, ¿no? Ahí está la resistencia de 5. Ya, voy a dibujar la corriente IB. Ya, esto que viene es como un juego, ¿no? ¿Qué nodo está acá? Escríbelo en el chat. ¿Qué nodo está aquí? Vea el circuito de acá arriba y escriba qué nodo está ahí. B1, perfecto. Muy bien. B1. Escriba qué nodo está acá ahora. B2. ¿Sí se da cuenta que es como un juego? Ya. La ecuación que va a marcar es, mire, la corriente entra por el más y sale por el menos. Repito, esta corriente IB tuvo que haber entrado por un más y tuvo que haber salido por un menos. Entonces, su ecuación que va a hacer es este de aquí, B1 positivo, menos el negativo, menos este, menos B2. Ya. Eso es lo que va a hacer el multímetro. El multímetro va a coger el que está en el lado positivo y lo va a restar del que está en el lado negativo. Y todo eso es igual a la fórmula de I por R, ¿no? Voltaje es igual a I por R. Entonces esto me va a quedar 5 I B. ¿Entendido está ahí? Si está ahí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga. ¿Y qué hay que hacer entonces? Nosotros queremos despejar IB porque vamos a dejar a todo en función de voltaje. Entonces, vamos a despejar IB de aquí. IB es igual a B1 menos B2 para 5. Y eso es lo que vamos a poner aquí, ¿no? B1 menos B2 para 5. Ya hemos dejado todo en función de voltaje. Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga. Bueno, ya tenemos listo eso, la primera ecuación. Necesitamos dos ecuaciones porque tenemos B1 y B2. ¿Ya? Quiero que quede claro eso, ¿no? Mire, aquí tengo dos incógnitas, B1 y B2. Ya, necesitamos tener dos ecuaciones para resolver dos incógnitas, ¿no? Vamos a buscar la otra ecuación. Pero antes vamos a ordenar esto que está aquí. ¿Ya? Para sumar este B1 con este B1 de acá hay que hacer una suma de quebrados o quitarles los quebrados, ¿no? ¿Cómo quitamos esos quebrados que está ahí? Imagínense que todo esto lo multiplico por 10. ¿Por qué lo voy a multiplicar por 10? Porque 10 es la unión de 5 por 2. Lo quiero multiplicar por 5 para que se elimine este 5, lo quiero multiplicar por 2 para que se elimine este 2. Un número que contiene el 5 y contiene el 2 es el 10. Por eso lo voy a multiplicar por 10. ¿Ya? Y para que no se altere, al otro lado también multiplico por 10. Entonces, la ecuación me va a quedar 3 por 10, 30, es igual a 10 que multiplica a B1 medios más 10 que multiplica a B1 menos B2
para 5. Ya, me sigue hasta ahí. Si me sigue hasta ahí, escribo así. Si tiene alguna pregunta. Ya. ¿Por qué lo multipliqué por 10? Para poder hacer esto, mire. Elimino el de abajo, el 2. Mitad acá también. Y me queda 5. Elimino aquí el 5. Y al 10 le saco la quinta y me queda 2. Entonces, lo que me va a quedar va a ser 30 es igual a 5b1 más 2 que multiplica a b1 menos b2. Ya. Destruyo el paréntesis. 30 es igual a 5b1 más 2b1 menos 2b2. Eso nos da que la ecuación va a ser 7b1, 5 más 2 son 7b1, menos 2b2 igual 30. Ya tengo mi primera ecuación ordenada y en voltaje, como yo quería. Ya, vamos a ponerle aquí un recuadro. Ya tengo mi primera ecuación. Si está entendido hasta ahí, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Entonces ya tengo una ecuación, me falta otra ecuación. Ya, déjame llevarme esta ecuación arriba para que esté separada, ¿no? Ya. Ahora voy a borrar todo lo que he hecho porque yo necesito espacio. Usted no lo va a borrar porque usted está escribiendo en un cuaderno sus apuntes. Yo necesito más espacio. Ya. Ahora vamos a analizar el otro nodo, el nodo B2. Ahí va a salir la otra ecuación que necesito. El nodo B2 tiene la siguiente forma. Se llama nodo B2. Tiene tres patitas, ¿no? O tres cachitos. No sé cómo decirlo. Ya. Por aquí le entra una, que es la IB. En esta resistencia yo puedo definir una corriente que baje o una corriente que suba. Ya. Yo me la voy a inventar que baje, ¿no? Puede ser de cualquiera de los dos sentidos, que baje o que suba. Yo me la quiero inventar que baje y le voy a nombrar IC. ¿Ya? Y aquí baja una corriente con valor negativo, -2. ¿Ya? Bueno, entonces la fórmula que habíamos sacado era sumatorias de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. Entonces, ¿quién entra? Yo veo que entra IB. ¿Quién sale? Sale el IC y el -2.
Ya, a ver, aquí no quiero que se confundan, ¿no? Porque aquí el ejercicio lo han hecho de tal manera para que usted se confunda. Ya. Cuando yo veo salen, yo me enfoco en la forma de la flecha, ¿no? Esta flecha es una flecha que sale. Sale con un valor negativo, ¿no? Y lo pone acá, ¿ya? Eso es todo. El sale es por el orden de la flecha sale. ¿Por qué le digo porque alguien se puede confundir? Porque alguien puede decir, profesor, esto que está aquí equivale a tener una fuente para arriba con valor 2. ¿Sí se da cuenta? Ya. Si la flecha fuera para arriba con valor 2, la flecha fuera así, para arriba con valor 2. Entonces, este resultado del 2 estaría acá, más 2, ¿no? Y es lo mismo, porque tener un 2, quiero que se dé cuenta que tener un 2 en este lado de la ecuación es lo mismo que tener un 2 en este lado de la ecuación. ¿Sí se da cuenta que es lo mismo? ¿Sí o no? Es lo mismo tenerlo más 2 a la izquierda que menos 2 a la derecha. Entonces mi recomendación es que usted no se confunda y no le dé más vueltas a la cosa, sino que diga, salen, esta sale. ¿Con qué valor? Con un valor de menos 2. Entonces aquí le pongo menos 2. Se acabó. No le dé más vueltas a la situación para que no se confunda. Si usted quiere cambiarlo, le va a salir lo mismo, si lo hace bien. ¿Ya está entendido eso? Si está entendido eso, escribo OK. Ya. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que las mallas son ecuaciones de corriente. Y yo estas ecuaciones de corriente tengo que pasarlas a voltaje. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nodos. Ya, entonces, mire, el IB. El IB yo lo saqué anteriormente. Mire, aquí está el IB. ¿Sí se da cuenta? Entonces el IB va a ser B1 menos B2 para 5. Ya está en voltaje el IB. Ahora tengo que sacar el IC. El IC tengo que hacer un análisis. Ya, aquí está. Baja una corriente que se llama IC. Ya. En el nodo de aquí arriba, ¿a quién tengo? Escríbalo en el chat. B2, no, perfecto. B2. Y en el nodo de acá abajo, ¿a quién tengo? 0 voltios, ¿no? Perfecto, 0 voltios. Cero. Ya. Ahora la corriente IC tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos. ¿Cómo armo la ecuación? La ecuación es el que está en el más, que es el B2, menos el que está en el menos, que es el 0. Eso es igual a un ohmio por IC. Esa es la ecuación. Bueno, entonces yo necesito despejar IC. Yo necesito saber IC en función de voltaje. Y ahí despejo IC, ¿no?
tengo que IC es igual a B2. C por 1 es IC es igual a B2. Entonces esto de aquí le voy a poner como B2. Y ya lo tengo en función de voltaje. Ahora hay que multiplicar términos semejantes, etcétera, ¿no? Ya, entonces vamos a eliminar ese denominador que tengo ahí. La mejor forma que yo veo para eliminar ese denominador es multiplicar a ambos lados de la ecuación por 5. A ambos lados para que no afecte, ¿no? 5, 5. En este lado voy a tener, se simplifica, ¿no? Voy a tener B1 menos B2. Y al otro lado voy a tener 5B2 menos 10. Ahora acá voy a tener menos, o sea, B1 menos 6, B2 es igual a menos 10. ¿Ya? Y esa sería mi segunda ecuación. Ya tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Eso quiere decir que usted en su calculadora va a poder resolver y me va a decir cuánto vale B1 y cuánto vale B2. B1 igual, B2 igual. Resuelva eso y me lo escribe en el chat. Bueno, ya tenemos los resultados de B1 y de B2. Y con eso podemos encontrar cualquier cosa que nos pidan en ese circuito. Por ejemplo, vamos a suponer que nos están pidiendo el Bx que está ahí. Ya, Bx. Bx está sobre una resistencia. Ya tiene una polaridad. El Bx tiene una polaridad más, menos. Y de nuevo, como un juego. ¿Qué tengo acá? Escribo en el chat. ¿Qué tengo ahí? B1, perfecto, B1. Ya, ahora otra pregunta. ¿Qué tengo acá? B2. Entonces, la ecuación que me están pidiendo de Bx, ya, o véalo de la siguiente manera, ¿no? Si tú tienes un multímetro y el cable rojo va conectado al positivo y el cable negro va conectado al negativo, lo que va a hacer el multímetro es restar el lado positivo del lado negativo. Entonces, Bx es igual a lo que está en el lado positivo, que es B1, menos lo del lado negativo, que es el B2. Ese sería el valor de Bx. ¿Qué va a hacer el multímetro? Coger lo que él lee en el cable rojo positivo y lo resta de lo que él lee en el cable negro negativo. ¿Ya? Y nosotros ya sabemos cuánto vale B1 y cuánto vale B2. Entonces Bx va a ser igual a 5 menos 2,5. Entonces Bx vale 2,5 voltios.
¿Entendido? Si está entendido, escribo OK. Si tienen una pregunta, háganla. Ya. Vamos a suponer que te piden otra cosa, para que vea, solamente para ver que lo que le digo, si lo que le digo es verdad, ¿no? Que con eso usted puede encontrar cualquier cosa que usted necesite. Vamos a suponer que a alguien se le ocurre pedirle voltaje aquí, mire, menos BY. Entonces usted viene y hace así, mire, pone aquí BY, ¿no? En su mente hace esto, ¿no? BY está aquí. ¿Qué tengo acá arriba? Tengo a B1, ¿no? ¿Qué tengo aquí abajo? Tengo 0 volts. BY tiene una polaridad, que es más menos. Entonces, BY tiene que ser igual a B1 menos 0. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí o no? Y entonces, tú ya puedes decir que BY vale lo que vale B1. Vale 5 voltios. Y ya está, ya resolviste esa pregunta. Ahora usted me va a decir, profesor, pero eso es con los voltajes. Tengo todos los voltajes y las corrientes. Tienes todas las corrientes, porque mira, ¿cuáles son las corrientes que están ahí? IA, IB y C, ¿no? Mira, ¿quieres IA? Reemplazas. IA es igual a B1, que vale 5, para 2,5 amperios. Solo usé esta fórmula y reemplacé. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si estamos de acuerdo con eso, escribo OK. Para encontrar IA, la fórmula yo la había sacado anteriormente para resolver este ejercicio. Ahora solo la reemplazo y ya tengo el valor de IA. Quiero IB. Veo la fórmula que está allá arriba, la fórmula de acá, y digo B1 menos B2 para 5. B1 menos B2 para 5. B1, 5 menos 2,5 dividido para 5. 2,5 dividido para 5 es a 0,4. ¿Me corrige si estoy mal? Creo que sale 0,4. Ah, no, 0,5 amperios sale. Bueno, dígame cuánto sale. 0,5 creo que sale. Sí, 0,5. Ya, bueno, gracias. Bueno, entonces ahí ya tengo la IB. Necesito la IC. Creo que borré el lugar donde saqué la IC, ¿no? Pero puedo sacar de La nuevo IC equivale a, a la a B2. 2. Ajá. Ya hemos sacado eso. Vamos a sacarla de nuevo por si acaso para que no nos confundamos, ¿no? Aquí estaba la IC. Y la sacamos así juntos. IC, esta valía un ohmio. Esto de aquí era B2 y esto de aquí era 0, ¿no? B2, 0. Entonces, la ecuación que nos había quedado que 1 por IC nos había quedado que era B2 menos 0. Entonces IC es igual a B2. Ya, entonces yo quiero sacar la IC. IC sería igual a 2,5 amperios. Ya tengo las tres corrientes. Ya. Y las tres corrientes son todas las corrientes que me faltan saber del circuito. Por ejemplo, vamos a suponer que en el examen
no te van a poner y A y B y C, se te van a poner a lo mejor y X y Y y Z. Ya, vamos a cambiar de color morado. Imagina que te piden y X, así. ¿Cuánto vale y X? Usa la lógica. Y X vale y B con signo cambiado. Y X es lo contrario que y B. Entonces yo vengo y digo, ah, entonces esto vale menos 0,5. ¿Está entendido? ¿Sí o no? Menos 0,5 porque está en sentido contrario. ¿Ya? Vamos a suponer que a alguien se le ocurre pedir y. ¿Cuánto te va a quedar y? Yo veo que y es lo contrario que y, ¿no? Entonces digo, y, como es lo contrario, miro cuánto vale y, 2,5 sería menos 2,5. Lo contrario, ¿no? Porque está en sentido contrario. Ya, me sigue hasta ahí, si hasta ahí me sigue, escribo ok. Vamos a suponer que en el examen alguien le dice y. ¿Cuándo te queda y? Y es lo mismo que y, está en el mismo sentido que y. Entonces yo vengo acá, pongo y copio el valor de y. Busco y dice 2,5, 2,5. ¿Ya? Vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es definir los nodos, ¿no? Esto es un juego, ¿no? Esto es como un juego. Ya, esos son todos los nodos que hay ahí. Entonces vamos a definir los nombres. Este se va a llamar B1, este se va a llamar B2, este se va a llamar B3. Y el más grande, el nodo más grande, lo voy a poner como 0 voltios, lo voy a poner como referencia, ¿no? Este se va a llamar 0 voltios, ¿no? Tengo tres nodos, B1, B2, B3. ¿Cuántas ecuaciones de voltaje necesito? Escríbelo en el chat, por lógica. Tres ecuaciones, ¿no? Muy bien, obvio, ¿no? Tres ecuaciones. Perfecto. Ahora vamos a hacer el primer paso, ¿no? El primer paso le dije identificar fuentes de voltaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me va a dar una ecuación rápida. ¿Dónde había visto yo eso? Vamos a recordar. Cuando yo le estuve tomando las lecciones de, de mallas,
Cuando estábamos en lecciones de malla, voy a buscar una mallita. Cuando yo lo estaba tomando las lecciones de mallas, se recuerda que usted tenía que decir una ecuación y lo más fácil de responder era lo siguiente. Por ejemplo, alguien venía y decía, la manera más fácil de resolver para ganarme los puntos, yo decía, y uno es igual a 5. ¿Sí se da cuenta? Facilito, ¿no? Esa es la forma más fácil de ganarme los puntos. Si Juanito venía y respondía a eso, y ahí me toca a mí, ¿qué hubiera hecho yo? Este se llama I2 y este se llama I3. ¿Qué hubieras hecho en tu sano juicio para llevarte los puntos sin complicarte la vida? Hubieses dicho I3 menos I2 es igual a 8. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Esa es la forma más fácil de darle una ecuación al profesor y llevarme los puntos. Esas eran las ecuaciones peleadas, porque la otra es un poquito más demorona. Entonces, así como está pasando aquí con las fuentes de corriente en mallas, acá es lo contrario. Aquí, ¿qué cosa me va a dar una ecuación rápida? Las fuentes de voltaje. Ya, eso quería que vean. Allá, las fuentes de corriente me daban una ecuación rapidita. Acá, lo que me da una ecuación rapidito es una fuente de voltaje. ¿Está claro eso? Si está claro eso, escribo OK. Ya, entonces, vamos a buscar una fuente de voltaje. Si hay una fuente de voltaje, la voy a sacar acá aparte. Esta es la fuente de voltaje. ¿Ve? Ahí está. Es una fuente de voltaje que esta patita es la del más, esta patita es la del menos, la chiquita. ¿Qué nodo tengo acá? Escríbanlo en el chat. P2, perfecto. ¿Qué nodo tengo acá? B3. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación rápida que me va a dar? Lo que está en el más. ¿Quién está en el más? En el más está B3. Está en el más menos lo que está en el menos. En el menos está B2, mira. Es igual. ¿Cómo hacíamos nosotros? Corriente por resistencia. Pero ya no necesito hacer eso porque ya sé cuánto sale ese voltaje. 9. Y eso es una ecuación rápida. En Maya sacábamos las ecuaciones rápidas con fuentes de corriente y ahora sacamos las ecuaciones rápidas con fuentes de voltaje. Cuando nosotros resolvíamos mallas y sacábamos una ecuación rápida por una fuente de corriente, ¿cuál era el precio que teníamos que pagar? Teníamos que pagar un precio, ¿no? El precio era, Ya no podíamos pasar por allí. excelente, señor, muy bien, ese era el precio, no podemos pasar por ahí. Acá también hay que pagar un precio diferente. El precio es que cuando tú haces esto, el nodo B2 se une con el nodo B3.
Se hace un solo nodo grandote, ¿ya? Se hace uno solo. Ese es el precio que hay que pagar acá, por haber utilizado esa ecuación que salió rapidito con la fuente de voltaje. ¿Me sigue hasta ahí? Si hasta ahí me sigue escriban OK. Igualito, es como lo otro, ¿no? Allá pagamos el precio de no pasar por ahí, acá pagamos el precio de unirlos. Ya, entonces vamos a analizar los nodos, como hicimos anteriormente. Ya tengo una ecuación, me faltan dos ecuaciones. Vamos a analizar el nodo B1. Ya. Vamos a dibujar corrientes en los lugares que no hay corrientes, donde están las resistencias, ¿no? Aquí yo me voy a dibujar, me voy a inventar una corriente en este sentido. ¿Que la puedes dibujar en el sentido contrario? Sí. Yo quiero dibujarla en este sentido, ¿no? La voy a llamar, esta de aquí la voy a llamar IA. Quiero dibujar una así, que se va a llamar IB. No, estos nombres de IA e IB me los estoy inventando. Quiero dibujar una que vaya para abajo, que se llame IC, y una para abajo que se llame ID. Ya, ya. Todas las resistencias ya tienen corrientes. ¿Ya? Ahora vamos a dibujar el nodo B1. Vamos a dibujar las corrientes que tiene. Por aquí está entrando 0,5 amperios. Por aquí está saliendo IA. Por aquí está saliendo IB. La ecuación con la que nosotros trabajamos es sumatorias de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. ¿Quiénes entran? Entran 0,5. ¿Y quiénes salen? IA más IB. Ya. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema es que esto está en corrientes y yo ahora necesito en voltajes. Entonces hay que traducir de corriente a voltaje. Entonces hay que analizar cada resistencia de esas corrientes, ¿no? Entonces voy a ver qué pasa con la corriente IA. Aquí está la corriente IA, ¿no? La saqué acá para poderla ver mejor, ¿ya? La corriente IA es una corriente que tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos, ¿ya? Según el sentido de la flecha. Esa flecha va hacia la derecha y tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos de la resistencia. ¿Qué tengo al lado izquierdo de BA, de IA? Tengo B1 y al lado de acá tengo B2, ¿ya? B1 y del lado de acá tengo a B2, ¿ya? Entonces tengo que 4IA es igual a B1 menos B2. Luego tengo que, ya despejando, que IA es B1 menos B2 para 4, ¿ya? Entonces voy a copiar, ¿no? 0,5
En lugar de copiar y a, voy a copiar B1 menos B2 para 4. Y me falta encontrar el IB. Voy a ponerle un marco a esto de aquí y le voy a guardar allá arriba, ¿no? Lo voy a guardar. Acá arriba lo voy a dejar guardado. Ya. Ya tengo IA reemplazado, me falta reemplazar IB. Ya, ahora vamos a encontrar IB. Déjame borrar esto. Vamos a analizar IB. Ahí está IB, ¿no? Para saber los signos, para saber los signos que tiene esto, hay que hacer lo siguiente, ¿no? Esa flecha tuvo que haber entrado por un más y tuvo que haber salido por un menos. Ahí está la flecha. ¿Qué tengo al lado izquierdo de esa resistencia? ¿Qué tengo aquí? Vemos el circuito y digo que esto de aquí es B1. ¿Qué tengo acá? Veo eso de ahí y eso se llama B3. Entonces tengo que 3 y B es igual a lo que está en el más menos lo que está en el menos, B1 menos B3. Despejando tengo que IB es B1 menos B3 para 3. ¿Ya? Y ahora reemplazo, ¿no? B1 menos B3 para 3. Entonces, habría que hacer una suma de quebrados ahí o multiplicar por un número que desaparezca los dos quebrados que están ahí. Ese número sería el 12, ¿no? 12 aquí y 12 acá para no confundirnos, ¿no? 12 por 0,5 es 6. 6 es igual. 3B1 menos 3B2. ¿Por qué lo multiplico por 3? Porque este 12, cuando se simplifique con el 4, me va a quedar 3. 3 por todo lo que está arriba. ¿Ya? Más 4B1 menos 4B2. ¿Por qué 4? Porque este 12, cuando se simplifique con el 3, me va a quedar un 4 que multiplica todo lo que está arriba. ¿Ya? Entonces la ecuación me va a quedar Ingeniero, disculpe, sería 4B3. 4. Ah, sí, B3. Muy bien, muy mal, gracias. B3. Ya. Ahora, para la ecuación, ¿cómo nos va a quedar? La ecuación nos va a quedar 7B1 menos 3B2 menos 4B3 igual 6. Esa sería mi primera ecuación. Ya, si tenemos lo mismo hasta aquí, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Aquí ya tengo mi primera ecuación. La voy a remarcar.
Ya. He borrado todo y he dejado nomás la ecuación del IA, del IB y la ecuación completa que saqué, ¿no? El 7B1 menos 3B2 menos 4B3 igual 6. Ya. Entonces yo tengo, vamos a analizar el siguiente nodo, que es un nodo compuesto. ¿Se acuerda que tuvimos que unir ese nodo? Vamos a dibujarlo. Ese nodo empieza, ¿sí? Baja, se viene de largo hasta acá, baja, así, sí, así y así. Vamos a dibujar las corrientes, ¿ya? Por aquí entra la IB, por aquí sale ID, por aquí sale IC, por aquí entra IA, y eso sería todo, ¿no? Ya, entonces, sumatoria de corrientes que entran es igual a sumatoria de corrientes que salen. ¿Quiénes entran? Entran IA y B. ¿Quiénes salen? IC más ID. Ahora, ¿cuál es el problema que tengo ahorita? Que está en función de corrientes y yo necesito para este método tener las ecuaciones en voltajes. El IA y el IB ya lo saqué anteriormente, ¿no? Aquí están, ¿ven? Solo tengo que copiarlos. Ahora, no tengo el IC. Tengo que sacar la ecuación del IC. Entonces vamos a buscar el IC y nos damos cuenta que el IC está aquí, ¿no? En una resistencia de 1 ohmio, el IC va para abajo. El que vaya para abajo me dice que tuvo que haber entrado por un más y salido por un menos. Muy bien, ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo a B2. ¿Qué tengo acá abajo? Tengo 0. Entonces la ecuación es 1 por IC es igual a B2 menos 0. IC es igual a B2. Entonces aquí yo voy a ponerle B2. Ya. Ahora tengo que encontrar el ID. Vamos a analizar el ID. El ID está en esta resistencia de 2 ohmios. El ID va para abajo. El ID tuvo que haber entrado la corriente por un más y salido por un menos. ¿Qué tengo aquí? Tengo B3. ¿Qué tengo acá abajo? Tengo 0, ¿no? 0 voltios.
voltios. Yo tengo 2 ID es igual a V1 menos 0. Tengo que ID es igual a, perdón, ¿qué estoy hablando? V1 no, es V3. Lo- Aquí no. Eso es V3, sino que lo dibujé mal. V3 y esto es 0. Entonces tengo 2 ID es igual a V3 menos 0. ID es igual a V3 para 2. Entonces reemplazo. Ya, entonces nosotros para poder resolver esto, nosotros hacíamos lo siguiente. Multiplicábamos por un número que desaparezca los denominadores, ¿no? Buscamos el mínimo común múltiplo, ¿no? Entre cuando hacíamos las divisiones o hacíamos las sumas y restas de quebrados, sacábamos el mínimo común múltiplo entre 4, entre 3 y entre 2, ¿no? Mitad, 2, este no tiene mitad, baja igual, 1, 2, 1, 3, 1, tercera, 1, 1, 1. Entonces el número es 4 por 3, 12. El número que voy a multiplicar aquí es 12. Ahora, quiero que pongan atención a lo siguiente. El número más pequeño con el que yo puedo eliminar los quebrados es el 12, por lo que yo lo descompuse allá. ¿Ya? Pero si tú quieres, puedes hacer lo siguiente. 3 por 4, 12, por 2, 24. Y no usar el 12 que yo voy a usar y usar el 24. Y también te va a salir el mismo resultado. Vas a trabajar con números más grandes, pero también te va a salir lo mismo. Es por si acaso usted me pregunte, ingeniero, ¿pero puede multiplicar los tres números y así se me da un número más grande y trabajar con eso? Sí. ¿Me va a salir? Sí te va a salir, pero tú vas a trabajar con números más grandes que a lo mejor te puedes confundir, ¿no? Entonces tienes dos caminos. O multiplicas todos los números o los descompones como yo lo descompuse y trabajo con el número, un número más pequeño, pero que me funciona. ¿Está entendido esa parte? Si está entendido esa parte, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. O lo descompones y trabajas con un número pequeño, o multiplicas todo y trabajas con un número grande. Ya. Entonces yo como me facilito la vida, siempre trabajo con lo más pequeño para no confundirme. Ya. Entonces, destruyendo los paréntesis te va a quedar el 12 dividido por 4 a 3, ¿no? 3V1 menos 3V2. El 12 dividido por el 3 a 4 más 4V1 menos 4V3 igual 12V2 más 6V3. Mandemos a todos a un lado del igual. Me va a quedar 3V1 menos 3 menos 15 sería, ¿no? Este con este. Bueno, ya noté este, ¿no? Ahora sería menos 3 menos 12 menos 15. Ah, no, me faltó
Me faltó, mire. Vamos a iniciar todo, ¿no? Otra vez. Acá hay un 3b1. Con este 4b1 se vuelve 7b1. Ahora sí, ¿no? 7b1. Vamos a buscar los b2. Menos 3 menos 12 serían menos 15. Ya. Este menos 4 con este menos 6 se hace menos 10. Igual a 0. Y esa sería su segunda ecuación. Si otra ecuación no. Entonces, si hasta ahí me sigue, escribo ok. Bueno, y tengo las ecuaciones. Y se me borró una ecuación la primera ecuación que habíamos sacado, la ecuación rápida. Esta ecuación, observen, ¿no? Habíamos sacado eso de ahí y habíamos dicho cuando sacamos la ecuación rápida que aquí tengo a B2 y aquí tengo a B3. Y la ecuación rápida había sido que si esto es más y esto es menos, había sido B3 menos B2 igual a 9. Ordenándolo, porque primero hay que escribir B1, B2, B3, sería menos B2, primero las B2, ¿no? Después las B3, igual 9. Esa sería la tercera ecuación. Ahora, usted tiene tres ecuaciones y tres incógnitas. Use su calculadora y dígame cuánto queda B1, B2, B3. Bueno, ya tenemos aquí los resultados y con esos resultados usted puede tener todo lo que usted quiera. ¿Ya? Por ejemplo, vamos viendo la pregunta de Bx. ¿Cómo sería la ecuación de Bx? Escríbala en el chat. ¿Cómo usted cree que sería la ecuación de Bx? Recuerde que está en el más y que está en el menos. ¿Qué está en el más de Bx? Muy bien, ¿no? En el lado del más del Bx está B1 y en el lado del menos está B3. Perfecto, la ecuación que escribieron. Entonces, tengo que reemplazar, ¿no? 3,33 menos 6,33. El Bx me saldría menos 3 voltios. ¿Entendido? Si está entendido, escribo ok. Si tiene una pregunta, hágala. Ya. Eso con respecto al voltaje. Imagínate que te pidan un voltaje acá, BY. Entonces tú vienes y dices, a ver, BY, ¿quién está en el más del BY? En el más del BY está el B3. ¿Qué tengo acá arriba? El más, el B3. ¿Y qué tengo en el menos 0? Entonces BY vale lo mismo que B3. Vale 6,33 voltios. Ya. Ahora vamos a suponer que te pidan esta corriente, IZ. Ya. Mira, ¿quién es IZ? Comparándolas con las corrientes que tengo, IA, IB, IC y D. Yo lo que me puedo dar cuenta que la única posibilidad es que ID venga así, mira, baje por aquí y venga acá, ¿no? Entonces yo me estoy dando cuenta que IZ es menos ID. Ah, pero no tengo la... Sí tienes todas las corrientes. ¿Por qué? Porque
Si quieres I A, reemplazas este con este. ¿Quieres IB? Reemplazas B1 aquí, B3 acá. ¿Quieres IC? Reemplazas el B2. ¿Quieres ID? Reemplazas este. Entonces, si ves, tienes todas las corrientes tienes. Entonces, si quieres ID, al reemplazar B3, 6,33 para 2, ya tienes ID. Y lo único que tienes que hacer acá es cambiarle el signo. La IZ es la ID que ya encontré, pero con el signo cambiado. Menos 6,33 dividido para 2. Entonces, conclusión. Todos los voltajes en las resistencias que tú me pidas, los puedo encontrar porque yo digo, me pides el voltaje aquí. Yo veo que está en el lado del más, que está en el lado del menos y lo resto. B1 menos B2. Pum, lo resto y ya está el voltaje ahí. Me pides cualquier corriente del circuito, yo tengo todas estas corrientes. Tengo la IB, la IA, la IC, la ID. ¿Por qué tengo todas esas? Porque las tengo aquí las ecuaciones, solo tengo que reemplazar con mis resultados y ya las tengo. Y doy la que me pides. Si me pides una en el mismo sentido, te doy esa. Si me pides en sentido contrario, te doy lo mismo, pero con el signo cambiado. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala.